Buen día, ¿se escucha ahora? Sí, doctor, buen día. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, les voy a pedir a los que están allí que prendan las cámaras, así nos vemos, y se parece más a una clase o a algo compartido, que si no pareciera que uno está hablando a la pared. Bueno, bienvenidos a esta cursada. Según tengo entendido, ayer ya empezaron con Gerardo Reyes Arauco, que es la primera charla. Y vamos a seguir nosotros hoy con el tema de elementos de las obligaciones, y me dijo que quedó colgado el tema de metodología, ¿verdad? Metodología es un tema muy simple, no es mucho lo que tienen que saber, pero la mejor manera de aprenderlo es agarrar el índice de código y leerlo. Ahí van a entender, en el índice de código está la metodología. ¿Por qué razón? Pues se llama metodología externa a la ubicación de los temas de la materia dentro del código. Y metodología interna a cómo están tratados los temas específicos de nuestra materia en cada uno de los libros donde se trata. El código de deberes tenía 4 libros, tenía 2 títulos preliminares y 4 libros. El código nuevo tiene 6 libros y un título preliminar dividido en 4 capítulos. En el primer libro tiene la parte general, cosa que no tenía el código de deberes. En el segundo libro tienen las relaciones de familia. En el libro tercero está prácticamente todo lo que nosotros vamos a ver, que es el libro más largo, son más de 1000 artículos. Y ahí van a ver todo lo que es obligaciones en general, que está dividido en secciones, capítulos, parágrafos, etc. El libro cuarto tiene derechos reales, el libro quinto es la parte de sucesiones, y el libro sexto es disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Es decir, lo mismo que veíamos en el viejo código, en los libros 2 y 4, vamos a ver ahora en los libros 3 y 6. Y en el último libro tienen disposiciones comunes a derechos reales y personales, que son privilegios, prescripción y derecho de retención. Les vuelvo a repetir, es interesante conocer la metodología del código. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? Y por cuando tienen que ver un tema, tienen que buscar algo, les resulta fácil encontrarlo. Les vuelvo a repetir, la metodología, si ustedes quieren ver cómo está, no tienen más que ver el índice de código, y ahí van a encontrar dónde están los libros, dónde están los temas. En cuanto a los elementos de las obligaciones, que es el tema puntual de hoy, ustedes saben que la obligación tiene varios elementos. Tiene 3 elementos que son internos y un elemento que es externo. ¿Cuáles son los elementos internos? Los sujetos. En realidad hay, digamos, un acuerdo casi generalizado que los elementos de las obligaciones son 4, ¿no es cierto? 3 internos y 1 externo. Los elementos internos son los sujetos, siempre en plural, porque un solo sujeto no puede ser, nadie puede ser acreedor de sí mismo. El objeto, el vínculo y la causa fuente. Estos son en general son los que están aceptados, ¿no es cierto? ¿Por qué externo es la causa? Porque la causa no es una parte interna de la obligación, sino justamente es lo que da nacimiento a la obligación. Por eso es un elemento esencial, pero es un elemento que está por fuera. Y después hay elementos controvertidos, donde algunos los insertan, otros no. Uno de esos controvertidos precisamente es el vínculo. Según algunos autores, el vínculo no es un elemento necesario o esencial de la obligación, porque es un elemento de todos los actos jurídicos. Para otros es el elemento. Para otros autores es el elemento clave, y es lo que distingue a la obligación de los demás elementos. Otro es la compulsión, que también es controvertido. Otro es el contenido, porque hay quienes distinguen entre objeto y contenido, como vamos a ver después, o objeto y contenido del objeto. Y el otro es la causa fin, que también es un supuesto controvertido de elemento de la obligación, que para muchos autores integra la obligación y para otros no. Bien, vamos a ver uno por uno estos elementos. Sujetos,
objeto, vínculo y causa-fuente. ¿Qué son los sujetos? Los sujetos son las personas humanas o jurídicas que se vinculan a través de la relación jurídica obligacional, ¿no es cierto? O sea, puede ser sujeto de una obligación tanto una persona humana como una persona jurídica. Toda obligación tiene que tener por lo menos dos sujetos. Uno en el polo activo, otro en el polo pasivo. La dualidad es una necesidad lógica y tiene que mantenerse durante toda la vida de la obligación, porque si en algún momento la dualidad deja de existir, es decir, una persona concentra en su sola persona la calidad de acreedor y deudor, la obligación se extingue por confusión. ¿Quiénes pueden ser sujetos? Las personas jurídicas, públicas o privadas. Las personas físicas, primero, las personas jurídicas, públicas o privadas, las simples asociaciones, el consorcio de propietarios. Se discute si puede ser sujeto de una obligación la quiebra, o se discute también si pueden ser las comunidades hereditarias. ¿Cuáles son los requisitos para ser sujeto de una obligación? Primero, bueno, para que la obligación sea válida, el sujeto tiene que tener capacidad de derecho para ser acreedor o deudor. ¿Por qué no capacidad de hecho y sí capacidad de derecho? Supongo que todo esto ustedes lo saben, pero bueno, quizás un ligero repaso no viene mal. Uno puede ser incapaz de hecho y ser titular de obligaciones. De hecho, los menores pueden ser sujetos activos o pasivos de las obligaciones, los menores de edad, los incapaces. ¿Quién más? Cualquier persona que no pueda representarse a sí misma, sin embargo, esa representación puede ser suplida por otros. Entonces, la capacidad de goce o capacidad de ejercicio es una capacidad que puede ser suplida por representantes. En cambio, la incapacidad de derecho no puede ser suplida por representantes, porque uno es incapaz de derecho para determinados actos que están expresamente prohibidos por la ley. Y esas incapacidades de derecho no pueden ser sustituidas por representantes. De tal manera que la capacidad que se requiere para ser sujeto a una obligación es la capacidad de derecho. La capacidad de derecho, todos, tengas o no tengas capacidad de derecho, puede ser sujeto a una obligación igual. Hay un artículo que es el 22, dice capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. O sea que en principio todos somos capaces de derecho. Pero, dice, la ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. O sea, hay por ejemplo, el juez no puede comprar un inmueble en el cual ha pasado por un pleito donde él es el juez, ¿no es cierto? De ninguna manera él podría decir, bueno, yo lo compro, en una subasta que organiza el mismo juez. Eso es incapacidad de derecho, no lo puede hacer ni por sí, ni por interpósita persona. Las personas, por regla, entonces, son capaces de derecho. Las incapacidades son relativas y nunca la incapacidad de derecho es absoluta, porque equivaldría a una muerte civil. Si uno tiene incapacidad de derecho absoluta, si no puede realizar ningún acto, implicaría una muerte civil, cosa que está absolutamente vedada por nuestra legislación. Ahora, en principio, entonces, las personas jurídicas tienen capacidad de derecho para cualquier acto, excepto las personas físicas tienen capacidad de derecho para cualquier acto, excepto que la ley se lo vede o se lo impida. En cambio, las personas jurídicas solo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan de acuerdo a su objeto y los fines de su creación. La persona jurídica tiene capacidad de derecho en función del objeto y los fines de su creación. ¿Puede un incapaz de hecho ejercer digamos, los actos por sí? No. En principio por sí no los puede hacer, y la incapacidad de hecho provoca la nulidad del acto, que en principio es absoluta, excepto que beneficie al incapaz o determinadas excepciones. Pero en principio el acto no puede ser
realizado por el incapaz. Si es realizado por el incapaz, con la ausencia de sus representantes, o sea, es decir, sin la intervención de sus representantes, el acto es nulo. Los sujetos pueden ser indeterminados al principio. Se requiere que el sujeto esté determinado. ¿En qué momento? En el último momento en que un sujeto puede estar determinado es al momento del pago. En ese momento el sujeto debe estar determinado. Hasta ese momento el sujeto puede permanecer indeterminado al tiempo de contraerse la obligación, siempre que sea determinable en un momento ulterior. Esta indeterminación debe ser relativa. Si es absoluta, la obligación no llega a configurarse. ¿Cuáles son los supuestos de indeterminación inicial? ¿En qué casos puede haber indeterminación del sujeto? Por ejemplo, las llamadas obligaciones ambulatorias, por ejemplo, las instrumentadas en títulos al portador. ¿Qué es un título al portador? Un pagaré, por ejemplo. Un pagaré donde una persona firma, dice, pagaré sin protesto A, queda en blanco, tal día, tal cantidad de dinero. Bueno, esa obligación es válida, pero el sujeto está indeterminado. ¿Y cuándo se va a determinar el sujeto? En el momento del pago. En el momento del pago, el que presenta el documento al cobro, en definitiva, va a ser el acreedor. Mientras no sea robado ni perdido el documento, el acreedor es válido y está indeterminado hasta el último momento. En las obligaciones propter rem también puede haber indeterminación, que son aquellas que graban en forma indeterminada al poseedor de una cosa determinada. O sea, quien resulta ser dueño, por ejemplo, de un bien al momento del pago, ese va a ser el deudor. Las obligaciones disyuntivas, cosa que vamos a ver después cuando veamos el renglón seguido de las solidarias, las obligaciones disyuntivas o disyuntas, son aquellas que va a pagar Juan o Pedro. Bueno, ¿quién pagará? Bueno, en el momento se decidirá pagar uno o pagar el otro. Entonces, en esas obligaciones disyuntivas también hay indeterminación inicial. ¿Dónde más hay indeterminación inicial? Las promesas de recompensa. Por ejemplo, donde una persona promete una recompensa para el caso de que alguien haya algo o consiga alguna cosa o lo que fuese, bueno, el acreedor está indeterminado en forma inicial. En principio no hay acreedor hasta qué momento, y hasta el momento en que alguien se haga acreedor a esa recompensa. Las ofertas al público también son indeterminadas. O la estipulación a favor de terceros, por ejemplo, en los casos aquellos en que la obra social contrata un hospital para pacientes capitados, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, supongamos que una obra social X llega a un arreglo con el hospital de la comunidad para que atienda a todas las pacientes de la obra social X. El acreedor, ¿quién es en ese momento? Y el paciente que se va a internar o que va a ser atendido por médicos. Bueno, hay una indeterminación inicial del acreedor hasta que uno de ellos se presenta. Esos son todos casos de obligaciones que son válidas, donde el acreedor está, o una de las personas que forman, sea el polo activo o el polo pasivo, está inicialmente indeterminada. Reitero, esa indeterminación tiene que cesar en el momento del cumplimiento, que es el último momento para que eso ocurra. ¿Son transmisibles las obligaciones? Ese es otro punto muy importante. Y esta es una diferencia clave con los tiempos antiguos, en que la calidad de acreedor o deudor era personalísima, donde la calidad de acreedor o deudor no se concebía que fuese transmitida. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Hoy el principio es la transmisibilidad, ya sea mediante cesión de créditos, mediante cesión de deudas, mediante cesión de posición contractual, también por novación, que son todas figuras que vamos a ver a lo largo de esta materia, ¿no es cierto? Todas estas figuras, cesión de deudas, cesión de créditos, transmisión de patrimonios, o cesión de posición contractual, mejor dicho, novación, que lo vamos a ver dentro de la extinción de las obligaciones, todas figuras que iremos viendo. Lo importante es que ahora tengan en claro que impera para nosotros el principio general de la transmisibilidad. Todo es transmisible excepto disposición legal en contrario.
Otra de las cosas que vamos a ver, y aquí es donde las cosas se complican un poquitito más, es cuando hay pluralidad de sujetos, sea en el grupo deudor o en el grupo acreedor. Y esto lo vamos a ver cuando veamos obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias, obligaciones divisibles o obligaciones indivisibles. Es perfectamente posible que haya pluralidad en uno de los polos, que puede ser originaria o derivada. Por ejemplo, la pluralidad originaria se daría cuando varios deudores se constituyen en deudores de un acreedor. Es decir, 4 personas le deben a un acreedor y se comprometen a pagar la deuda. Bueno, ahí tenés pluralidad originaria en una obligación. Y la pluralidad también puede ser derivada como cuando fallece, por ejemplo, el deudor y son sus herederos, o el acreedor, y son sus herederos quien tienen a cargo pagar la deuda o quien tienen a su favor cobrar la deuda. En ese caso hay pluralidad derivada y no originaria. Y la situación de cada uno de los deudores o acreedores varía según se trate de obligaciones simplemente mancomunadas, de obligaciones solidarias. Todos estos temas los vamos a ver en profundidad más adelante. Hoy la idea que tienen que tener claro es que el sujeto son personas físicas y jurídicas, que el principio general es la transmisibilidad, que puede haber indeterminación hasta el momento del cobro. Si hay alguna pregunta o alguna duda, digan ahora, y si no, pasamos al tema siguiente, que es objeto. Profe, yo tengo una duda, que no sé si está bien el ejemplo que tengo pensado. Cuando vos decís que la obligación se transmite, ¿no? Vamos a decir que la obligación va a viajar y se va a transmitir a otra persona. Por ejemplo, puede pasar en un caso de expensas, ¿no? Ponele, yo vendo mi departamento, ¿no? Te lo vendo a vos. Y yo debo un montón de expensas, ¿no? Ahí te estoy transmitiendo mi obligación de pagar esas expensas, ¿no es cierto? Bueno, justamente ese es el tema por el cual se ha discutido, o mejor dicho, se ha llegado a la conclusión de que las expensas no son obligaciones propter rem. No sé si vieron las obligaciones propter rem. La obligación propter rem, por ejemplo, es la obligación vos tenés un lote y yo compro el lote de al lado, ¿no es cierto? Y uno de los dos hace, y vos, por ejemplo, hiciste la pared, o yo hice la pared. Yo hice una pared divisoria no, vos hiciste la pared divisoria y yo compro el lote de al lado. En principio, el lote de al lado te lo debía el tipo que era dueño antes, pero al comprarlo yo, esa deuda pasó a mí. Y el anterior ya no te lo debe, sino que te lo debe yo porque se traslada con la cosa y el acreedor está indeterminado. Entonces, ahora yo soy el deudor, ahora te debo los gastos del muro, te los debo yo, porque yo soy el nuevo propietario. En cambio, en las expensas, si yo compro, vos no quedás liberada. Yo paso a ser deudor también de las expensas. De toda la deuda de expensas que vos tenías al momento que me vendiste a mí, vos seguís siendo deudora. Está bien, no, el departamento no te lo van a poder ejecutar porque me lo vendiste a mí. Es una situación rara igual porque generalmente cuando vas a comprar siempre una de las cosas que se hace es pedir información a la administración de cuál es la deuda y muy rara vez. Pero bueno, me tiene que podría suceder. Podría suceder. Está bien, yo compro igual. Pero si yo compro, esté o no informado de esa deuda, yo soy dueño de esa deuda. Yo soy responsable por esa deuda, sin perjuicio de que vos también lo sos. Bien. En esos casos hay y no hay transmisión. Porque hay transmisión porque yo paso a ser dueño, pero vos no quedás liberada. ¿Entendés? Y hay muchos casos donde puede haber también transmisión sin que quede liberada. Por ejemplo, en la transmisión de deudas. Vos fijate que es un tema que vamos a ver más adelante, pero cuando veamos transmisión, vamos a ver dos grandes grupos: transmisión de créditos y transmisión de deudas. En la transmisión de créditos, si yo tengo un crédito contra Blanca, que estoy viendo acá, por ejemplo, si yo tengo un crédito contra Blanca, Blanca quiere decir que es deudora mía. Ahora, mañana venís vos, Guadalupe, y decís, no, yo asumo la deuda de Blanca. Sí, fenómeno. Pero Blanca no queda liberada, salvo que yo quiera. ¿Entendés? Si yo no quiero, Blanca, ¿por qué? Porque puede haber transmisión de deudas, pero tiene que estar siempre el consentimiento del acreedor. Es básico, es obvio. Porque el deudor puede ser solvente y después me traes un deudor que es insolvente. No.
Yo tengo que aceptar esa transmisión. En cambio, si es al revés, si es cesión de créditos, no. Porque vos me debes a mí, por ejemplo, y yo le cedo el crédito a Blanca. Para vos es lo mismo deberme a mí o darme a Blanca. Entonces, en ese caso, como en el primer caso, puede haber transmisión de deudas sin que quede liberado el deudor principal. En cambio, cuando hay transmisión de créditos, el cedente queda, en ese sentido, queda desvinculado y el nuevo acreedor pasa a ser el cesionario, sin que sea necesaria la conformidad del deudor cedido. Si es necesario ponerlo en conocimiento, notificarlo, porque si no, vos cómo sabés que ahora tu acreedor es otra persona. A vos hay que hacerte saber, pues si no vos me pagás a mí y estás pagando bien, porque mientras vos no estés notificada que el crédito fue transmitido, estás pagando bien. Eso es lo que, por ejemplo, muchas veces ustedes, hay una frase común que todo el mundo conoce, que paga mal, paga dos veces. Bueno, ese es el caso del que paga mal. El que le paga al cedente sabiendo que la deuda había sido cedida. Vos me pagás a mí, sabés que yo se la había cedido a Blanca, ¿por qué pagas dos veces? Porque ahora tenés que pagar a Blanca, más allá de que puedas recuperar lo que me pagaste a mí, pero eso no es un problema de Blanca, es un problema tuyo. ¿Me entendés? Si vos la recuperás, fenómeno, si no, tenés que volver a pagar. Y si no estás notificada, pagaste bien. Yo había cedido el crédito, pero me pagaste a mí, pagaste bien. Bien. Profe, sí. Una consulta. Habíamos visto también un ejemplo anteriormente, creo que era de cuando, ponele, yo me voy de viaje y mi tía queda a cargo de cuidar mi casa. Yo no Sí. le dije o no le pedí, pero ella, para hacerme un favor, porque yo tenía, para no generarme deudas, me paga los impuestos. Yo no se Sí. lo había pedido, pero ella me pagó los impuestos. En ese Sí. caso, yo tengo una deuda con mi tía ahora, digamos. Sí. O sea, como que ella es mi nueva acreedora, digamos. Sí. Sí, Ok. eso va por otras figuras. Eso puede ser por una figura de gestión de negocios o puede ser por una figura de empleo útil, depende Bien. exactamente del caso, pero en definitiva el que realiza un gasto en favor de otro sin que haya un mandato ni una gestión de negocios, etc., en definitiva es empleo útil. Siempre por algún motivo u otro vas a poder cobrarlo. Y en el peor de los casos tendrás el enriquecimiento sin causa, que es que una persona se empobrece, otra se enriquece, o una experimenta una mejora en su patrimonio, otra experimenta un déficit o una pérdida en su patrimonio sin que haya una causa legítima que lo justifique. Entonces, yo pago una deuda tuya, tengo derecho a cobrártela. Bien, vamos a ver el objeto ahora de las obligaciones. Este es un tema controvertido, ya que no hay coincidencia entre los autores respecto de qué es el objeto. Acá hay discrepancias profundas respecto de en qué consiste el objeto de la obligación. Si yo te digo que te vendo un auto, te tengo que entregar un auto, todos van a decir, ¿cuál es el objeto del auto? Me imagino que lo primero que te sale naturalmente es decir, ¿cuál es el objeto de la obligación? El auto. Bueno, no están todos de acuerdo en qué sea el objeto de la obligación. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que dicen que el objeto es el comportamiento debido por el deudor, la prestación. Que el objeto es la prestación. Es decir, ¿y qué es la prestación? Según Pizarro, por ejemplo, es un plano o proyecto de actividad que el deudor debe realizar para satisfacer el interés del acreedor. Bueno, así tenemos una mezcla, hay un mix ahí de lo que es el objeto. Para otros el objeto es el comportamiento debido, que es lo que vehiculiza de alguna forma la obligación, o el cumplimiento de la obligación, o del objeto. Entonces, para unos es el comportamiento debido, para otros es el bien debido, el auto, en este caso. La cosa que se debe entregar. Si la obligación es de dar, la utilidad del servicio, ¿no es cierto? Si la obligación es de dar, si es de hacer, la utilidad del servicio. Porque si vos vas a distinguir entre objeto y prestación, como hacen muchos, si vos tenés que hacer esa distinción en una obligación de hacer, cuál sería el objeto y cuál sería la prestación. Y la prestación sería la actividad que tiene que desarrollar el deudor para hacerlo, y el objeto sería la utilidad que recibe el acreedor. Si vos tenés que hacerme una pared, la prestación sería tu acción de hacer la pared y el objeto sería la utilidad que yo tengo.
Bueno, es por eso les digo, hay muchas discusiones respecto del tema. Hay muchos que distinguen entre objeto y contenido, y otros que juntan todo. Vamos a ver ahora uno por uno. El comportamiento debido es la conducta destinada a satisfacer un interés. Los que entienden que el objeto es el comportamiento o la prestación, ¿qué es la prestación? La conducta desplegada destinada a satisfacer un interés. ¿El interés de quién? El del acreedor. Esto de alguna manera tiene alguna vinculación con la concepción subjetiva de la naturaleza jurídica de la obligación. Porque ¿qué es la naturaleza jurídica de la obligación para la concepción subjetiva? Es un poder que tiene el acreedor sobre la voluntad del deudor. El deudor no es libre de actuar como quiera, sino que está constreñido, compelido a actuar de acuerdo a ese poder que tiene el acreedor sobre su voluntad. Entonces, esto del comportamiento debido tendría alguna vinculación con esta concepción subjetiva de la obligación. ¿Y la cosa qué papel desempeña? ¿En la utilidad del servicio qué papel desempeña? Para algunos la cosa no tiene ningún papel, y la utilidad del servicio tampoco. Para otros, a lo sumo son el objeto del objeto de la obligación. Y otros hablan de un objeto inmediato, que es la prestación, y otro mediato, que sería la cosa. O de un objeto invariable, la prestación, que es siempre la misma, y un objeto variable, que es lo que se debe, la cosa, que varía según el tipo de obligación. O sea, como ven, no es claro el tema, es bastante confuso. Hay otros que apuntan directamente, que es de alguna manera la concepción clásica, el bien debido. El objeto es el bien debido, lo que se debe, aquello que se debe. Es una concepción más objetiva y más patrimonialista de la obligación. Quienes adhieren a esta postura centran la cuestión en torno al crédito y la deuda. En torno al crédito y la deuda y el poder del acreedor, relegando a un segundo plano qué situación, y la situación del deudor. Lo más importante en este caso es la situación del acreedor, que es a quien se le debe el objeto de vida. La esencia de la obligación pasaría entonces por el polo activo de la obligación y por el poder de ejecución forzada que tiene el acreedor en caso de incumplimiento del deudor. Porque en caso de que el deudor no cumpla, el acreedor siempre tiene el poder de ejecutar forzadamente la prestación. ¿Cómo es esto de ejecución forzada? Y a través de un juicio. A través de un juicio, a través de poner en marcha un mecanismo jurisdiccional para que el deudor cumpla aquello a que sea obligado. Después hay otra teoría, que es la teoría de Zanoni, que distingue entre objeto y contenido del objeto. Básicamente Zanoni sostiene que lo central es que el acreedor obtenga el bien debido, que satisfaga su interés, asignando a la conducta humana comprometida un carácter secundario de mero contenido. De tal manera que para Zanoni el objeto es la cosa y la prestación o la conducta humana que debe desarrollar el sujeto para cumplir la obligación sería el contenido del objeto. Esto es interesante, lo que pasa que en este caso deja fuera del objeto a la prestación. Le da un nombre nuevo, pero la deja fuera del objeto. La pone como dos elementos diferentes. Por eso el fin fundamental de la obligación sería conseguir el bien debido, siendo casi indiferente la forma de conseguirlo. ¿Cómo consigue el acreedor la cosa? Si es a través de un tercero, si es por ejecución forzada, si es como fuese, no importa. Lo importante es que satisfice su interés entregándole, habiendo recibido la cosa. Otras posturas amalgaman de alguna manera la actividad y el interés. O sea, la actividad, que es la prestación, que es el comportamiento que debe tener el deudor para satisfacer el interés del acreedor, y el interés. Esta es la postura, por ejemplo, de Pizarro, un autor insoslayable a la hora de estudiar esta materia, ¿no? Él dice que la cosa debida o la utilidad de un servicio no están disociadas de la conducta prevista para el deudor, sino integradas. Es decir, el servicio que debe prestar, la actividad que debe desarrollar el deudor y
y la utilidad del servicio que recibe el acreedor, o el bien debido, no están disociadas, sino que son la misma cosa. Entiende Pizarro que la prestación es un plano del proyecto de conducta futura para satisfacer el interés del acreedor. Si bien no desconoce que el interés tiene un papel preponderante desde una perspectiva jurídica y económica, no hay que desechar, por esa misma razón, la conducta del deudor, como para dejarla fuera del objeto, como hace Zanoni, y directamente trae un elemento nuevo a la obligación, que sería el contenido. Por eso digo, en la postura de Zanoni tenemos objeto y contenido del objeto, son dos elementos de la obligación, cosa que Pizarro lo confunde en uno solo y dice, no, acá se amalgaman la actividad del deudor de cumplir más la actividad del deudor que debe desarrollar para cumplir, más el interés o la cosa que forma el objeto de la obligación. ¿Cuáles son los requisitos del objeto? ¿Cuáles son los requisitos para que el objeto sea válido, ¿no? Primero, tiene que ser material o jurídicamente posible. La imposibilidad debe ser originaria, absoluta y objetiva. ¿Por qué es esto? El objeto de la obligación tiene que ser posible. Ahora, ¿qué pasa si el objeto es posible en el momento en que se suscribe la obligación, o que se celebra, o que nace la obligación, y se hace imposible después? ¿La obligación es válida o la obligación no es válida? ¿No se extingue la obligación si ya no hay más objeto? Exactamente. O sea, la obligación es válida. La obligación inicial es válida y luego se extingue por imposibilidad de su objeto. Esa imposibilidad del objeto puede traer aparejadas responsabilidades o no, de acuerdo a que la cosa se haya perdido con culpa, sin culpa, etc. Son todas cuestiones que después vamos a dilucidar. Pero la obligación no era nula. En cambio, si la imposibilidad es nula desde el principio, o sea, originaria, entonces no hay obligación. El ejemplo que ponían los romanos, cruzar de océano a nado. Claro, es imposible. ¿Por qué? Porque no solamente es imposible originalmente porque se pacta en el momento, porque además es absoluta y objetiva, porque nadie lo puede hacer. Entonces, si nadie lo puede hacer, entonces la obligación es nula, porque su imposibilidad es originaria, es absoluta, es decir, que nadie lo puede hacer, y es objetiva. No depende de la subjetividad de alguien, sino de que ninguna persona lo puede decir. No es posible hacerlo, y no depende de que uno sí puede hacerlo y otro puede hacerlo. Porque si la imposibilidad es que la persona del deudor no lo puede hacer, pero podría hacerlo otro, entonces esa imposibilidad no es objetiva, sino subjetiva. Es la persona del deudor la que no puede cumplir, pero sí podría hacerlo otro. En este caso no lo puede hacer ninguno, entonces la obligación no se tiene por celebrada, no se tiene por tal, una obligación que es imposible desde el vamos, y que es absoluta y objetivamente imposible. Es decir, que nadie la puede cumplir, y esa imposibilidad se da desde el primer momento. Esa imposibilidad también puede ser material o jurídica. La imposibilidad puede ser material o jurídica. Algunos hablan de imposibilidad moral, pero es un tema, bueno, que no lo vamos a tratar ahora. Pero si esa imposibilidad material o jurídica es que es materialmente imposible o es jurídicamente imposible, porque las leyes no lo autorizan. En este caso podría ser materialmente posible, pero al ser jurídicamente imposible, esa misma imposibilidad, el mismo grado de imposibilidad, sea jurídica o sea física. Por otra parte, el objeto debe ser lícito. Ahí tiene el artículo 279, que es, de alguna manera reemplaza al 953 del viejo código, que dice que el objeto del acto jurídico no puede ser un hecho imposible o prohibido por la ley. Si es un hecho imposible o prohibido por la ley, el objeto es objeto prohibido y la obligación no es válida. Contrario a la moral o a las buenas costumbres, acá ya entramos en un terreno un poco más resbaladizo, porque la moral y las buenas costumbres no es lo mismo que lo lícito o lo ilícito, y quizá lo que pueda ser
buenas o malas costumbres para uno no lo puede hacer para el otro, lo que es moralmente reprobable para una persona no lo es para la otra, y ahí entramos en un terreno un tanto plagado de subjetividades, ¿no es cierto? Y de opiniones personales. No puede ser contrario al orden público, o lesivo de derechos ajenos, o de la dignidad humana. Eso también dice el artículo. Y tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Bueno, esas son todas cuestiones que hacen a la licitud del objeto. El objeto entiende, y también para decir sobre la ilicitud de un objeto hay que tener en cuenta también los artículos 9, 10, 12 del Código Civil. 9 es el de agravio de buena fe, 10 es el del abuso del derecho, y 12 es el de fraude a la ley. Son todos artículos que también juegan en este caso. El objeto tiene que ser susceptible de determinación. O sea, aquí también puede haber indeterminación inicial, pero tiene que estarlo en un momento ulterior. La indeterminación absoluta del objeto anula la obligación. Te debo algo. Eso no es una obligación, eso no puede ser una obligación seria. Entonces, tiene que ser mínimamente determinable para que la obligación exista. Y después hay otra cuestión, que es la cuestión de la patrimonialidad del objeto. El objeto debe ser algo patrimonial. Nosotros estamos en una materia como esta, en la que estudiamos derechos patrimoniales. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces hasta es muy común y no es una falta, te digo a ustedes, es cuando se empieza a conocer todo este tema, ¿qué clase de derechos incluye la materia que estamos estudiando? Porque uno dice, derechos personales. ¿Esta materia habla sobre derechos personales? ¿Qué les parece? Sí. Sí, exactamente. Derechos personales u obligacionales o creditorios son sinónimos. Por eso no hay que confundir derechos personales con derechos personalísimos. Esta materia no trata de derechos personalísimos, trata de derechos personales. Los derechos personales son derechos creditorios o derechos obligacionales. Es lo mismo. Entonces, y además patrimoniales, ¿no es cierto? Porque nosotros acá todo lo que estamos viendo son cuestiones patrimoniales. Savigny, por ejemplo, proclamó la necesidad de que el objeto de la patrimonialidad de la prestación. O sea, la prestación tenía que ser patrimonial. Y lo mismo del interés del acreedor. Tanto la prestación como el interés debían ser patrimoniales. Y Elling y Greenshade niegan que la patrimonialidad y el interés fuesen requisitos indispensables de la obligación, y afirman que el derecho protege también intereses culturales, morales, afectivos, y no solo intereses económicos. Y se aloja, pone más claridad, distinguiendo entre el interés de la prestación y la prestación en sí misma considerada. Porque él dice, el interés de la prestación puede ser patrimonial o extrapatrimonial. El interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial y dar cabida a intereses morales, artísticos, humanitarios, deportivos, religiosos, científicos, etc. La prestación, en cambio, debe tener necesariamente un contenido patrimonial y ser susceptible de ejecución forzosa. El Código, en el artículo 725, cierra este debate, porque dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación tiene que ser material y jurídicamente posible. Lícita, determinada, etc. Susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. O sea que esta patrimonialidad de la prestación debe ser ponderada como un requisito objetivo emanada del ambiente jurídico y social. No es una simple consecuencia de haberse previsto, por ejemplo, una cláusula penal para asegurar el cumplimiento, sino que la valoración de la patrimonialidad o no puede variar en función de circunstancias sociales, políticas, culturales, etc. Por ejemplo, hace muchos años, o varios siglos,
la actividad, no sé si tantos siglos, la actividad artística no era una actividad patrimonial, la actividad artística y literaria durante siglos fueron actividades extrapatrimoniales. No podría decirse lo mismo hoy de un actor de Hollywood que gana $20 millones por película. Bueno, hace unos cuantos años, esa actividad de los artistas y de los escritores, no era una actividad remunerada, al punto que dependían de los mecenas, lo máximo era llegar a poder estar en la corte para que la corte los bancara, porque si no, no tenían manera de financiarse los artistas. Que el ambiente, o digamos la estimativa social, tiene muy diferente visión que la que se tenía en aquel entonces. Entonces, la patrimonialidad o no del objeto depende de las circunstancias sociales actuales. No de que las partes digan que tiene patrimonialidad por tenerla o por poner una cláusula penal para asegurar el cumplimiento. Bueno, si no hay inquietudes, pasamos a otro tema, que es el vínculo. Profe, Sí. Tengo una duda. Leyendo el código, en el artículo 9 se trata del principio de buena fe. Y justo Sí. cuando nombró el 725, cerquita está el 729 de buena fe. ¿No es un poco...? Espera, no te entendí bien. El artículo 9 habla de buena fe. Y el artículo 729 de buena fe también. También. Sí. Sí. Bueno, hay varios artículos que hablan de la buena fe en este caso. ¿Y cuál debemos utilizar? ¿El del principio de buena fe o el que dice más buena fe en sí? No entiendo. Cuando nosotros tratemos de la buena fe... Todos los que hablan de buena fe suman, todos. Okay. La buena fe en este código tiene un papel, más allá de que siempre la tuvo, ¿no es cierto? Porque aunque no estuviera expresamente en muchas cosas en otro código, de todo el articulado surgía que la buena fe era un principio general del derecho. Pero ahora se ha hecho mucho más hincapié en ese tema. O sea que la buena fe es un tema en el cual algunos han dicho que la buena fe es como la higiene en la medicina o en la anatomía. Es fundamental. Sin buena fe no es posible. Y de hecho la buena fe se presume siempre. Y la mala fe debe ser probada, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al vínculo, ¿qué es el vínculo? El vínculo es lo que los viejos, lo que en el derecho romano era el famoso nexum, o que venía de néctere, que decía anudar, ¿no? Sujetar. Es una especie de lazo invisible el vínculo, un lazo invisible que sujeta al acreedor y al deudor, mejor dicho, sujeta al deudor respecto del acreedor. Y esto ha tenido un tránsito muy importante, que es del vínculo físico al vínculo jurídico tal como hoy lo conocemos. ¿Por qué el vínculo físico? Porque allá lejos, hace tiempo, en el derecho romano antiguo, el deudor respondía con su cuerpo, respondía con su propia persona. Y no hemos ido tan lejos, no hace falta ir tan lejos, porque en Argentina, por ejemplo, también hubo prisión por deudas, hasta 1872. Quiere decir que la prisión por deudas coexistió durante un año o más con el Código Civil de Vélez Arfield. ¿Qué es la prisión por deuda? Que vos vayas preso por el simple y solo hecho de ser deudor, no por otra cosa. Cosa que hoy repugna al sentimiento jurídico en general. En un país casi prácticamente eso ya está vigente. Por lo menos en países civilizados, ¿no? Ahora, ese tránsito del vínculo jurídico, del vínculo físico al vínculo jurídico, fue llevando mucho tiempo. Bueno, en el sistema romano, al punto que el deudor respondía con su propio cuerpo, y habrán leído, por lo menos a título de anécdota, habrán visto, habrán conocido alguna vez, que el deudor en la vieja Roma, en el antiguo derecho romano, podía ser vendido, partido en pedazos, esclavizado por parte del deudor, por parte del acreedor, etc. De manera que la situación del deudor es una situación muy compleja, muy complicada. Bueno, eso ha ido transformándose, al punto que, por ejemplo, Colín y Capitán decían que asistimos a una
dulcificación progresiva y constante de la condición del deudor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué el deudor se lo trata hoy con mucha más benevolencia con la que se lo trataba antes? Hoy ya nadie va preso por deudas. Algunos bienes están excluidos de la garantía común. No todos los bienes del deudor responden por sus deudas, y cada vez más bienes están excluidos de la garantía común a medida que necesitamos cada vez más bienes para vivir. Por ejemplo, hoy una heladera es inembargable. En 1905 no se existían heladeras en ese momento, pero obviamente no era pero un bien de lujo. Hoy un televisor es un bien inembargable. Hace 30 años era un bien de lujo, hoy no, o 40 o 50, hoy ya no lo es. Y así, a medida que uno requiere y necesita de más cosas para vivir, esas cosas pasan a integrar la categoría de bienes inembargables, que no es un catálogo cerrado, sino al contrario, es un catálogo abierto, donde, bueno, a medida que son necesarias para la subsistencia digna del deudor, están fuera del patrimonio como garantía de los acreedores. Quiere decir que el poder de agresión del acreedor pasó de un poder de agresión sobre su persona a un poder de agresión sobre su patrimonio. Hoy lo único que el acreedor puede agredir es el patrimonio del deudor, no puede agredir a la persona del deudor. Como les decía, algunos minimizan el tema del vínculo, como que el vínculo no tiene una gran función, o que es un elemento común a varias instituciones jurídicas, y otros dicen que no. El vínculo es el elemento de la obligación, es lo que caracteriza a la obligación y la que la distingue de todas las demás instituciones jurídicas. Tema discutible. Pero en definitiva es el elemento material que liga a ambos polos de la relación de obligación. Siempre recae sobre las partes y los sucesores y nunca sobre terceros. El vínculo nunca puede recaer en terceros, sobre terceros. Los terceros deben limitarse a respetar derechos ajenos, nada más, pero no están vinculados a este polo obligacional. Y se admite pacíficamente. Voy a cerrar la puerta. Se admite pacíficamente que el vínculo puede presentar atenuaciones. ¿Qué son atenuaciones del vínculo? Y que el vínculo se suaviza, que el vínculo se aligera de alguna manera. ¿Y dónde tenemos atenuaciones del vínculo? Y bueno, una, por ejemplo, que ya deben empezar a conocer y a familiarizarse con la palabra, es lo que se llama favor de vitoris. Favor de vitoris, así como suena. ¿Qué es el favor de vitoris? El favor de vitoris es, en la duda, a favor del deudor. ¿Esto qué quiere decir? En la duda respecto de si el deudor está obligado o no está obligado, ¿qué temperamento adoptamos? No está obligado. En la duda respecto del alcance en que el deudor está obligado, el menor. Ahora, esto del favor de vitoris ha transmutado, de alguna manera, en lo que hoy se conoce como favor debilis. ¿Por qué razón? Porque el derecho, de alguna manera, inclina la balanza, o no es que incline, pero trata de equilibrar la balanza en favor del débil. En la duda, entonces, estamos a favor del débil, que no siempre es el deudor. Muchas veces el débil puede ser el acreedor. Imagínense ustedes cuando son acreedores de una empresa como Claro o como el Banco de Galicia. ¿Quién es el débil? El banco no, claro, tampoco. El débil somos nosotros. Entonces, en la duda, hay que estar a favor del débil. O, en el derecho del consumidor, en la duda, a favor del consumidor. Favor consumatoris. En la duda, a favor del consumidor. Y eso lo tenemos siempre. Y otro, por ejemplo, de las limitaciones o atenuaciones del vínculo es la prohibición de violencia en las obligaciones de hacer y no hacer sobre la persona del deudor para forzar el cumplimiento. No se puede ejercer violencia sobre la persona para forzar el cumplimiento.
Esto está emparentado de alguna manera, el tema del vínculo está emparentado de alguna manera con lo que se llamaban, lo que eran conocidas como obligaciones naturales, y hoy se las conoce un poco más como deberes morales. La obligación natural estaba reglamentada en el viejo código, los artículos 515, 16 y 17, y 18 creo, sí, creo que hasta 18 llegaba. Y este código las borró. En el código nuevo no hay más obligaciones naturales, son deberes morales. Hay mucha diferencia y más o menos lo mismo, cambiaron de nombre. Pero no es que, claro, porque algunos autores, Pizarro, por ejemplo, renegaba de las obligaciones naturales y decía que eso era una contradicción en sí misma, ¿no es cierto? Si la obligación no puede no tener, ¿por qué eran las obligaciones naturales, según el viejo código? Eran aquellas que fundadas en el derecho natural y en la equidad no conferían acción para exigir su cumplimiento, pero pagadas por el deudor, autorizaban a retener lo pagado en función de ellas. O sea, fundadas en el derecho natural y la equidad, no había acción para exigir el cumplimiento. O sea, vos no podías exigirle a alguien que te cumpliera una obligación natural. ¿Por qué? Porque tipo, te decía, obligación natural, no hay forma de exigirla, jurídicamente judicialmente no podías exigir, pero si el deudor pagaba voluntariamente, estás autorizado a quedarte con lo que te pagó. Entonces algunos decían, bueno, no hay vínculo por vía de acción, pero hay vínculo por vía de excepción. ¿Por qué? Y porque me permite decepcionar frente al deudor para decir, yo me quedo con esto porque me lo pagaste voluntariamente y ahora ya es tarde para el reclamo. No puedes pretender que te lo devuelva. Lo pagaste voluntariamente, ya está. ¿Y cuáles deudas eran esas? Bueno, el primer inciso del artículo 515 hablaba de la obligación de las obligaciones contraídas por menores. Pero eso fue derogado. Ahora los menores, eso fue derogado en el viejo código. Y quedaron otras, quedaron las obligaciones prescriptas, o sea, las que el plazo de prescripción había corrido en su totalidad, las deudas de juegos tolerados, no de juegos prohibidos, el juego prohibido no da derecho a retener, pero sí de juegos tolerados, es decir, y también en aquellos casos en que el juez, por error o malicia del juez, no había sido reconocido un crédito, por ejemplo. Era una institución que tenía sentido en el derecho romano, porque el derecho romano es un derecho muy estricto respecto de a quienes alcanzaba el derecho. El derecho de los romanos era un derecho para ciudadanos. El derecho romano, el derecho civil romano, era derecho para los ciudadanos. Los que no eran ciudadanos, por ejemplo, extranjeros, no podían ampararse en ese derecho. Entonces a ellos les regía el derecho natural. Y en el derecho natural estaban las obligaciones naturales. Pero eso ha ido pasando después a otras legislaciones, pero ha perdido su esencia y su razón de ser. Por ejemplo, si bien el código alemán, el código francés y el código español admitieron las obligaciones naturales, el código alemán las borró. Y es el primero, es el que sigue ahora nuestro código cuando habla de deberes morales y ya no habla más de obligaciones naturales. ¿Qué quedó en el código actual de esas obligaciones naturales? Y quedaron, por ejemplo, el hecho de la obligación prescripta. Si vos cobrás una obligación prescripta y el deudor viene después y dice, me confundí, no estaba prescripto, no, ya está, jodete, es tarde, me pagaste. Ahora tengo derecho a retener lo que me pagaste. Quedó también en las obligaciones, ¿cómo se llama? Quedó también en el sentido que se pueden garantizar deberes morales con cláusulas penales, el artículo 803, cuando habla de que puede garantizarse por cláusula penal una obligación no exigible, y el artículo 1611, en los juegos de apuesta y de puro azar, donde no hay acción para exigir el cumplimiento, pero si no está prohibido, lo pagado es irrepetible, dice la ley. Es decir, en un juego que no está prohibido, si vos pagaste un juego de una apuesta o pagaste una deuda de juego de un juego no prohibido, en ese caso no se puede repetir lo pagado. Esto es lo que ha quedado de alguna manera de las viejas obligaciones naturales del Código Civil argentino. Es decir,
no ha cambiado esencialmente, no ha cambiado mucho, tiene otro nombre, pero en definitiva, deberes morales y obligaciones naturales, es más correcto hablar de deberes morales, mucho más técnico, porque hablar de obligación natural, si es obligación, no puede existir una obligación que no tenga acción para exigir el cumplimiento, porque deja de ser una obligación. Pero bueno, en definitiva, es más o menos lo mismo con otro nombre, con un nombre más técnico. Si no hay nada respecto de eso, pasamos al último punto, que es el tema de la causa. Causa fuente y causa fin. Profe, te molesta un segundo más. O sea, sí, claro. En la obligación natural yo creo que sí hay una gran diferencia, porque en la obligación que conocemos ahora del artículo 724 creo que es, o sea, el acreedor tiene forzosamente pedirle al deudor que le devuelva la plata, y en la obligación natural, en cambio, hay una responsabilidad y hay una deuda, pero no está escrito que sea forzado para devolverle la plata. O sea, yo te debo plata que no está forzadamente escrito que le tiene que devolver la plata, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la obligación natural, si yo estoy jugando al póker y donde se maneja mucha plata, Sí. pero yo estoy jugando con vos y yo te debo un montón de plata a vos, tengo la obligación y la responsabilidad y la deuda con vos, pero vos no estás forzado a decirme a mí que te devuelva la plata, ¿o no? Mejor dicho, yo no puedo obligarte forzadamente a que me pagues. Claro, exactamente. Claro, pero entonces no es una obligación, es un deber moral. Claro, es verdad. O sea, por eso te digo, o sea, el nombre es más correcto, porque si una obligación, por definición, tiene que tener posibilidad de que vos exijas el cumplimiento. Si yo te pago si quiero, no es una obligación. Claro, sí. O sea, yo sé que voy a tener la deuda con vos y la responsabilidad de pagarte, pero... Sí, pero si vos no me pagás nunca, yo no tengo manera de exigirte. O sea, lo único que tenés conmigo es un deber moral. Claro, perfecto. Por eso entiendo que el nombre es más correcto. Porque claro. Si tuvieses una obligación, yo podría ir a un juez y obligarte a que me pagues. Y sin embargo, no lo puedo hacer. Y no porque no hay algo escrito o alguien que diga... No porque sea escrito, aunque esté escrito, es lo mismo. Claro. Escribimos que la deuda viene, pasemos un acuerdo y escribimos que vos tenés una deuda conmigo porque jugamos al póker y perdiste. Yo voy al juez con eso y el juez se me ríe. Está bien. Claro. Sí. ¿Con esto qué querés hacer? Va a decir. Perfecto. Claro, claro. Bueno, causa fuente. Causa fuente y causa fin no son la misma cosa. Son cosas distintas. El Código Civil viejo hablaba de una serie de causas que va tomando de alguna manera el derecho romano, de las institutas, de Gallo, etc. Porque, ¿qué es la causa? Es decir, la causa es un conjunto de fenómenos aptos para generar una relación jurídica obligatoria. Es un elemento esencial de la obligación, pero es externo. Es un conjunto de fenómenos aptos para generar una relación jurídica obligatoria. Es un presupuesto de hecho al cual la ley le da idoneidad para generar obligaciones. Ahora, en el viejo derecho romano, en el muy antiguo derecho romano, había dos causas básicas de obligaciones. ¿Cuáles eran esas causas de las obligaciones? Los contratos y los delitos. O sea, vos podías ser obligado a pagar una deuda, ya sea por un contrato o por un delito. Por un contrato, ¿por qué? Porque había firmado un contrato con una persona, te habías obligado a pagar algo o a entregar algo, y ahí tenías una obligación que nacía de un contrato. ¿Y por qué la obligación que nacía de un delito? ¿Cuál es la obligación que nace de un delito? Hoy, ¿cuál es la obligación que nace de un delito? Es importante que esto lo tengan claro para que empiecen a familiarizarse con el tema. ¿Qué obligaciones nacen de los delitos? ¿Qué les parece? Resarcir, exactamente. ¿Resarcir qué? El daño provocado. Perfecto. Resarcir el daño provocado. Esa es la obligación. ¿Por qué? Porque vos tenés un deber jurídico general de no dañar. Hay un deber jurídico general
que surge de los principios generales del derecho romano, si se quiere. El derecho romano tenía 3 principios generales básicos. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Bueno, dentro de estos principios generales básicos está no dañar a otro. Si vos dañás a otro, estás violando un deber jurídico general que tenemos todos, de no causar un daño injusto a otra persona. Bueno, si vos violás ese deber jurídico general, tenés que pagar una indemnización. Y pagar la indemnización es la obligación que tenés. Esa es la obligación. O sea, ese deber jurídico general, que era amplísimo, se transformó en una obligación al momento en que vos violaste ese deber jurídico general. Al momento en que vos violaste ese deber jurídico general, ahora ese deber que tenías se transformó en una obligación concreta, con un acreedor de carne y hueso y un deudor de carne y hueso. Entonces, antiguamente teníamos contratos y delitos, después se fueron agregando otras figuras, por ejemplo, los cuasicontratos y los cuasidelitos. El cuasicontrato, algunos se llamaron un monstruo jurídico, porque no estaba muy claro qué era. Finalmente hoy el cuasicontrato está bien definido como que es la gestión de negocios. O sea, un cuasicontrato es casi un contrato. Es como si fuera un contrato casi, pero no lo termina de ser. Y se llamaba cuasidelitos a los delitos cometidos por culpa, no por dolo. Esa clasificación pasó al viejo Código Civil de Vélez Arfield y hoy esta clasificación de delitos y cuasidelitos prácticamente no existe. Hoy son actos ilícitos, con dolo o con culpa. Y después se agregó un quinto elemento, que es la ley. O sea que las obligaciones entonces podían venir de contratos, esto es en el antiguo derecho romano, en el derecho romano, contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, ley. Esta clasificación pentapartita, porque son 5, fue de alguna manera la más aceptada. Inclusive algunos decían, no, la ley es siempre fuente de las obligaciones. Como fuente, está bien, estamos de acuerdo, la ley puede ser fuente inmediata o fuente inmediata de las obligaciones. La ley como fuente inmediata siempre está. Porque, ¿por qué un delito es fuente de obligaciones? Y porque la ley te dice que en caso de que cometas un delito, de que causes un daño injusto, tenés que pagar. Entonces, ¿la obligación de dónde viene? Viene del delito, pero a su vez viene de la ley. La obligación que vos tenés de no cumplir un contrato viene del incumplimiento del contrato, pero viene también de la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley le da a los contratos la calidad esa, de que son como si fuesen la ley misma, y le da esa categoría. Es la ley la que ampara el contrato. Entonces siempre la ley está como fuente inmediata de todas las obligaciones. Pero además, la ley puede ser fuente inmediata de otras obligaciones. Entonces, hubo una especie de acuerdo, y así siguió la doctrina durante mucho tiempo, y en distintos países estos conceptos de causa fueron pasando de uno a otro y fueron generalmente aceptados. Hoy todo está en discusión y esta clasificación de la causa parece un poco obsoleta, al punto que, fíjense lo que dice el 726 del Código. Dice, no hay obligación sin causa. Es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Es decir, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de un hecho idóneo para producirla. Esto es amplísimo. Eso es amplísimo. Es mucho más amplio que lo de contratos, cuasicontratos, delitos. Es decir, un hecho idóneo para producirla. Acá, por ejemplo, López Mesa pone el grito en el cielo y dice, no, ¿cómo un hecho idóneo para producirla? Pero entonces es lo que se le cante al juez. Entonces el juez puede entender que la causa es un hecho idóneo para producir una obligación y con eso es suficiente. Bueno, otros dicen, no es tan así. Hoy cobra valor esta categoría porque las otras son estériles y dogmáticas. Entonces es lógico que a criterio del juzgador el hecho haya sido idóneo para producir una obligación. Es todo un tema, como ven. Ahora, la causa se presume. Toda obligación, decía el artículo 727, dice prueba de la existencia de la obligación, presunción de fuente legítima. Es decir, toda obligación tiene que tener una causa mejor dicho, la existencia de la obligación no se presume. Es decir, no se presume la existencia. La interpretación respecto a la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación,
se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. Es decir, no se presume la existencia de una obligación. Eso es como lo vimos antes. ¿Se acuerdan también cuando lo veíamos con el respecto del vínculo, en la duda de si está obligado o no está obligado? No estás obligado. ¿Por qué? Porque la existencia de la obligación no se presume. La obligación debe estar probada. Ahora, si está aprobada la obligación, se presume que viene de fuente legítima. Si está aprobada, se presume. Esto es lo que se llama presunción de causa. No hay presunción de obligación, pero sí hay presunción de causa. Probada la obligación, está presumida la causa. ¿Qué clase de presunción es esta? Es una presunción iuris tantum. ¿Y qué es una presunción iuris tantum? ¿Alguien lo sabe o se los cuento? Bueno, hay dos tipos de presunciones, básicamente, con un generalizado grado de abstracción. Presunciones iuris tantum y presunciones iuris et de iure. ¿Qué quiere decir? La presunción iuris tantum admite prueba en contrario. Se presume esto mientras no se pruebe lo contrario. Esa es una presunción iuris tantum. La presunción iuris et de iure es, se presume esto y no se admite la prueba en contrario. Por supuesto, las presunciones interiores son pocas, las presunciones iuris tantum son la mayoría. Esto se presume mientras no se acredite lo contrario. Si se acredita lo contrario, si se prueba que la causa es ilícita, pues la obligación no tiene causa y no hay obligación. Es una consecuencia lógica del artículo 726 que habla del hecho idóneo para producirla. Y finalmente tenemos la causa final, o la causa fin. La causa fin, que según algunos autores integra los elementos, es un elemento necesario de las obligaciones y otros no. Es uno de los elementos discutidos en cuanto a si es un elemento esencial o no de las obligaciones. La causa fin no es lo mismo que la causa fuente. La causa fuente es el hecho externo, que es lo que le dio origen. La causa fin es que todo negocio jurídico tiene una causa fin, esa razón de ser del acto jurídico. Hay un artículo que es el 259, que es el del acto jurídico, que dice que el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato, igual que lo decía el viejo código, la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces, hay un acto voluntario lícito que tiene un determinado fin. Y por ese sentido, en ese sentido se habla también de la causa fin, que está como integrada al sistema. Y la causa fin abre el camino ¿para qué? Para indagar sobre los fines perseguidos a través del acto. Es decir, se puede revelar a través de la causa fin si el acto tuvo una finalidad ilícita o inmoral o no. Y es un tema que nos transporta a un conflicto ideológico económico de importancia trascendental. Por un lado está el liberalismo extremo que propone el cumplimiento de las obligaciones sin atribuir mayor importancia al origen y contenido. Los partidarios de la lucha libre social, en el sentido de que no importa dónde viene la obligación existe, hay que cumplirla. Por otro lado están los que tienen una visión más solidarista y anteponen la moral y las buenas costumbres, y dan mucho mayor relevancia al contexto, sin desconocer, por supuesto, la importancia de la palabra y los compromisos. ¿No es cierto? Entonces, estos son los que dan mucha mayor relevancia a la causa fin. Y respecto de este tema de la causa, se habla de, que es un tema que cuando lo lean lo van a encontrar bastante confuso, pero no es tan confuso si se lo mira bien. Porque están los causalistas, los anticausalistas y los neocausalistas. Para la doctrina causalista clásica, que viene del antiguo derecho francés, la causa es el fin abstracto, invariable e inmediato, idéntico para todo acto jurídico que corresponde a la misma categoría. O sea, si los actos tienen la misma categoría, la causa fin es la misma. No importa las motivaciones personales de cada uno, que en ese caso sería la causa motivo. La causa fin es siempre idéntica. Son los fines, el fin abstracto invariable que tiene cada acto jurídico y que tiene los otorgantes de cada acto jurídico, independientemente de la categoría que corresponda, siempre que sea de la misma categoría. Y hay un autor francés que distinguía que explicaba esto en tres categorías contractuales. Entonces hablaba de contratos bilaterales,
que son los contratos por los cuales las dos partes están obligadas recíprocamente, una hacia la otra. Por ejemplo, un contrato bilateral tenés una compra-venta. ¿Por qué están obligadas las dos? Y uno está obligado a entregar el precio, otro está obligado a entregar la cosa. Ahí tenés un contrato bilateral. Los contratos reales, que son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, entonces dicen que los contratos y los contratos gratuitos, donde dice, en los contratos bilaterales, la causa de una obligación es la obligación del otro. En el contrato bilateral, la causa fin de la obligación, por ejemplo, de pagar el precio, es la obligación del otro de entregar la cosa. En los contratos gratuitos, en los contratos reales, quien recibe un préstamo, por ejemplo, la obligación de restituir el préstamo es haberlo recibido. Y en los contratos gratuitos, la causa está dada por el ánimo de donar. Ahora, para el causalismo clásico, los motivos de cada uno están, son las razones particulares y subjetivas que no integran la causa. O sea, la causa siempre es un fin abstracto e invariable. Si yo tuve motivos particulares para celebrar un contrato, eso no cuenta en el causalismo clásico. Contra esto, obviamente, se levantan los anticausalistas en el siglo XIX y dicen todo esto es un disparate. La causa final es falsa y es inútil. Dicen, esto no sirve para nada. Falsa, dice, porque en los contratos bilaterales una obligación no puede ser causa de la otra, ya que ambas nacen al mismo tiempo. No es que una le dio causa a la otra. Las dos están así. Si vos celebras un contrato de compraventa de una causa, las dos obligaciones, pagar el precio y entregar la cosa, surgen al mismo tiempo. Entonces no es que una sea causa de la otra. Porque en los contratos reales, dice, la entrega de la cosa no es la causa fin, sino la causa fuente de la obligación de restituir. ¿Por qué? Porque si vos me tenés que, en un contrato real, por ejemplo, el contrato de comodato, que se perfecciona con la entrega de la cosa, el contrato de comodato es un contrato de préstamo, mi obligación de restituirte la cosa prestada es la causa, es justamente que vos me entregaste la cosa, y esa entrega de la cosa que me hiciste es la causa fuente, no la causa fin. Y en los contratos gratuitos el ánimo de donar tiene de valor carece de valor si está desprovisto de los motivos que lo originan. Y es inútil porque confunde causa con objeto del negocio, en los reales llama causa lo que es forma, y en los gratuitos confunde causa con consentimiento. Entonces aparece más adelante, bueno, tienen esos autores negadores de la teoría de la causa, entonces aparecen otros después donde no les va esto del anticausalismo total. Ellos entienden que alguna causa fin hay entre las obligaciones, y aparecen unas nuevas versiones de lo que es el neocausalismo. Y en el neocausalismo tenés un criterio subjetivista, un criterio objetivista y un criterio dual. Los subjetivistas dicen que atiende fundamentalmente al propósito de quienes son parte del negocio jurídico, y en este caso presta atención especial a los móviles subjetivos que tuvo cada uno de los contratantes al celebrar la obligación, y que esos móviles de alguna forma están incorporados a la legislación en el artículo 281 actual, cuando habla de los móviles subjetivos los móviles causalizados. O sea, que los móviles causalizados, ¿qué quiere decir? Que cuando vos en un contrato hacés saber a la otra parte cuáles son tus móviles particulares y personales para celebrar el contrato, el otro no puede desentenderse después de eso diciendo, yo no sabía que vos lo comprabas para eso. Sí lo sabías porque los móviles están causalizados y están puestos en el contrato. Entonces eso no lo podías ignorar y forma parte del contrato, entonces forma parte de la obligación del otro contratante de cumplir la prestación sabiendo cuál era el objetivo del otro. Si aceptaste el contrato, aceptaste el objetivo. Después había un concepto objetivista en el que se dice que lo importante es la finalidad económica y social que cumple el negocio y debe ser apreciado en este sentido con prescindencia de lo que las partes sienten o quieren particularmente en cada negocio. Y hace hincapié en la trascendencia económica y social que tiene cada contrato, que es distinta del interés particular de cada contratante. Y la posición dualista, que es la que más adeptos tiene, es una amalgama de estas dos, y que de alguna manera la causa fin tiene una importancia respecto de que sigue siendo el fin abstracto invariable que tienen las partes para cada tipo de contrato, pero que además está integrada por los motivos particulares cuando estos motivos han sido causalizados y han sido causalizados conforme a lo que expresa el artículo 281 del Código en el contrato y de tal manera
Porque si no, vos no tenés forma de saber cuáles eran los móviles particulares del otro contratante. Vos no sabés si el otro contratante te compraba el auto porque lo quería poner como reviso, como taxi, o el que compraba una casa la quería para poner como una casa particular o para un asilo de ancianos o lo que fuese. Entonces, bueno, si los motivos están causalizados, entonces después, si vos pusiste para qué querías comprar la casa, el vendedor no puede después decirte, yo no sabía que vos lo comprabas para eso, y si lo compraste para eso y no te sirve para eso, ahora jodete. No, no es así, porque vos lo sabías, porque lo firmaste y lo aceptaste. Entonces, si vos me lo vendiste sabiendo para qué era, ahora no podés entenderte la cuestión y decir, yo no sabía, sí lo sabías. Eran tus móviles particulares, sí, pero lo sabías, están causalizados. Entonces, como lo sabías, ahora no puedes entenderte eso. Entonces, esto tiene una importancia clave a la hora de celebrar cualquier contrato. Bien, bueno, entiendo que más o menos el tema de los elementos está. Cualquier duda o cualquier inquietud, y si no, nos vemos el viernes que viene. Sí. ¿Podría dar un ejemplo en donde, porque no termino de entender, en donde se distinga bien la causa fuente de la causa fin? Claro, es que la causa fuente es la razón por la que vos estás obligado. La causa fuente sería, por ejemplo, ¿cuál es la fuente de tu obligación de entregar la casa que me vendiste? El contrato. ¿Mm? El contrato es la fuente de la obligación. ¿Cuál es la causa fin? La causa fin es los motivos, digamos, la finalidad económica y social que cumple el negocio. Que en ese sentido, o que puede estar apreciada puede estar interrelacionada con el interés particular de las partes o no, pero cumple una finalidad económico-social que se desentiende de los motivos particulares y que hace hincapié en la trascendencia económica que tiene el contrato, que no tiene nada que ver en ese sentido con la causa que le dio origen, que es el contrato de compra-venta. En este caso hay otra finalidad, hay una finalidad que es lo que se tiene en cuenta, que las partes, si vos compras una casa, ¿cuál sería la causa fin de la compra de esa casa? La causa fin de la compra de la casa es que, suponete, vos querés tener una casa. Esa es la causa fin. ¿Para qué la compras? Pues la querés tener. ¿Cuál es la causa fuente? Y el contrato que firmaste. La fuente es el contrato que firmaste. El fin es para qué la querías. Y ese fin puede ser un fin abstracto, invariable, en todos los casos, en el cual todo aquel que compra una casa, la compra para tener una casa. Ahora, vos podés haberla comprado con un fin especial, para poner allí determinada cosa o para hacer determinada... Bueno, ese fin especial puede estar o no causalizado en el contrato. Está causalizado si vos le hiciste saber al vendedor cuáles eran los motivos por los cuales vos comprabas. Y si esos motivos están causalizados, después el vendedor no puede venirte con que su incumplimiento está justificado porque él no sabía para qué la estabas comprando vos. Si no están causalizados, se supone que el fin por el cual vos compras una casa es para ir a vivir, en general. O por el simple hecho de tenerla, porque puede ser que la compres para alquilarla o como renta, o como lo que fuese. Pero normalmente el fin abstracto, invariable de la compra de una casa, ¿cuál es? Mudarte allí a vivir. ¿Para qué se compran las casas si no es para eso? Bueno, no sé si te quedó más o menos claro. Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, gracias a Dios es viernes y nos vemos el viernes. Hasta luego, profesor. Profe, Gracias, profe. Contame. No sé, en cuanto a la cursada, nosotros en Comisión 1 creo que según el cronograma teníamos clases presenciales, sí, jueves y viernes, pero después sacaron un comunicado que tendremos solo jueves y el viernes virtual, ¿o? El viernes virtual, el jueves presencial, pero el jueves pasado, ayer me dijo Gerardo que no estaba la facultad, de informar al último momento que no se podía hacer porque no estaban
no se había puesto la infraestructura adecuada para hacer. Bien, entonces Pero a partir de vamos a la tener semana que viene en esta cursada una sola clase presencial, que es la de los jueves, martes y viernes, virtual. Y los miércoles capaz a veces hay plenaria, ¿no? Y los miércoles a veces hay plenaria, sí, a veces no. Genial, gracias. Pero, bueno, nos vemos el viernes próximo. A mí me toca los viernes, el martes da Facundo y el jueves da Gerardo. Bueno, nos vemos. Chao, profe. Chao.